Existe en las profundidades de los textos sagrados una contradicción tan poderosa que podría resquebrajar los cimientos mismos de la fe tradicional, una paradoja que susurra verdades incómodas sobre la naturaleza de lo divino y la fragilidad de las doctrinas que han gobernado las conciencias durante milenios. ¿Por qué un Dios omnisciente, que conoce el pasado, el presente y el futuro con perfecta claridad, habría de arrepentirse de sus propias decisiones? ¿Acaso el arrepentimiento no implica ignorancia previa, error de juicio, o al menos una falta de previsión que contradice la esencia misma de la omnisciencia divina? Estas preguntas no son meras curiosidades teológicas. Son fisuras en la estructura del pensamiento religioso occidental que un filósofo judío del siglo XVII se atrevió a explorar con una lucidez que le costaría el destierro de su propia comunidad y el odio eterno de las autoridades cristianas de su tiempo. Baruch Spinoza, ese nombre que aún hace temblar a quienes prefieren las verdades cómodas a las verdades desnudas, observó con la precisión de un anatomista espiritual cómo las Escrituras revelan, sin pretenderlo, las contradicciones fundamentales de una teología construida más sobre el miedo que sobre la coherencia. Cuando el Génesis narra que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y decidió destruirlo mediante el diluvio, cuando los textos sagrados presentan a un creador que cambia de opinión, que lamenta sus decisiones pasadas, que modifica sus planes en función de circunstancias que supuestamente debería haber previsto desde toda la eternidad, ¿qué imagen de lo divino emerge realmente? No la de un ser perfecto e inmutable, sino la de una deidad demasiado humana, sujeta a las mismas limitaciones cognitivas y emocionales que afligen a sus criaturas. ¿No será que los antiguos escribas, en su intento de dar sentido a la experiencia humana del sufrimiento y la injusticia, proyectaron sobre lo divino sus propias debilidades y contradicciones? La historia de este cuestionamiento comienza en una época en la que dudar de la palabra divina equivalía a afirmar la propia sentencia de muerte social, intelectual y a veces física. En los círculos rabínicos de Ámsterdam, donde Spinoza creció rodeado de textos sagrados y comentarios talmúdicos, la pregunta sobre el arrepentimiento divino no era nueva, pero nunca había sido formulada con la radicalidad sistemática que él le daría. Los sabios habían desarrollado ingeniosas explicaciones para reconciliar la omnisciencia divina con los pasajes bíblicos que presentaban a Dios arrepintiéndose. Tal vez el arrepentimiento divino era una forma de hablar antropomórfica, una concesión al lenguaje limitado de los humanos. Tal vez expresaba no un cambio en Dios, sino un cambio en la relación entre Dios y la humanidad. Tal vez el arrepentimiento divino revelaba niveles de realidad tan profundos que escapaban a la comprensión mortal. Pero Spinoza, con esa mirada implacable que caracterizaba su método filosófico, veía en estas explicaciones no soluciones, sino evasivas, que multiplicaban las contradicciones en lugar de resolverlas. ¿Por qué?, se preguntaba el joven filósofo mientras caminaba por las calles de Ámsterdam, observando a los fieles que se dirigían a sus respectivos templos. La humanidad necesita constantemente reinterpretar los textos sagrados para hacerlos coherentes. ¿Por qué la palabra de Dios requiere tantas aclaraciones, tantas justificaciones, tantos malabares hermenéuticos para mantener su credibilidad? ¿No debería la verdad divina brillar con una claridad tan evidente que no necesitara defensores ni intérpretes? Desde las ventanas de su casa podía ver las sinagogas, las iglesias protestantes, las capillas católicas, todas proclamando poseer la verdad definitiva, todas explicando por qué sus interpretaciones particulares de textos contradictorios representaban la auténtica voluntad divina. Y en esta multiplicidad de certezas mutuamente excluyentes, Spinoza percibía no la riqueza de la revelación divina, sino la prueba de que algo fundamentalmente equivocado habitaba en los cimientos mismos de la religión organizada. Cuando se sentaba a estudiar los textos bíblicos, especialmente aquellos pasajes que presentaban a Dios arrepintiéndose de sus acciones, Spinoza no buscaba confirmar dogmas preestablecidos ni encontrar maneras ingeniosas de defender lo indefendible. Su aproximación era la de un investigador que examina evidencia, la de un matemático que busca la coherencia lógica, la de un filósofo que prefiere una verdad incómoda a una mentira consoladora. Y lo que encontraba en esos textos
no era la perfección divina que las tradiciones proclamaban, sino las huellas muy humanas de autores que habían creado a Dios a su imagen y semejanza, dotándolo de las pasiones, los arrepentimientos, las limitaciones cognitivas que ellos mismos experimentaban en sus vidas cotidianas. El pasaje del diluvio se convirtió para Spinoza en un caso de estudio paradigmático. Según el relato bíblico, Dios observa la corrupción de la humanidad y se arrepiente de haberla creado, decidiendo destruirla mediante una catástrofe universal. Pero si Dios es omnisciente, ¿cómo pudo no prever desde el momento mismo de la creación que la humanidad se corrompería? Si Dios es inmutable, ¿cómo puede cambiar de una actitud benevolente hacia la humanidad a una actitud destructiva? Si Dios es perfecto, ¿cómo puede cometer un error tan grave como crear algo que posteriormente considera necesario destruir? Cada una de estas preguntas no solo cuestiona la coherencia interna del relato bíblico, sino que socava los atributos fundamentales que la teología tradicional atribuye a la divinidad. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de forzar interpretaciones cada vez más complejas para salvar la coherencia de textos inherentemente contradictorios, simplemente aceptáramos que estos textos revelan algo profundamente humano en su concepción de lo divino? ¿Qué pasaría si reconociéramos que el Dios que se arrepiente, que cambia de opinión, que lamenta sus decisiones, es precisamente el tipo de deidad que seres limitados, falibles y sujetos al cambio habrían imaginado en su intento de dar sentido a un universo que a menudo parece carecer de sentido? Esta no era solo una hipótesis académica para Spinoza, era una revelación que transformaba por completo la relación entre la humanidad y lo sagrado, entre la fe y la razón, entre la autoridad religiosa y la libertad intelectual. En las sinagogas de su juventud, Spinoza había escuchado innumerables sermones sobre la sabiduría infinita de Dios, sobre los misterios impenetrables de la voluntad divina, sobre la necesidad de aceptar con humildad lo que la razón humana no podía comprender. Pero ahora, enfrentado a las contradicciones evidentes de los textos sagrados, comenzaba a sospechar que tal vez la razón humana no era demasiado limitada para comprender a Dios, sino que Dios, tal como era presentado en las Escrituras, era demasiado limitado para satisfacer las exigencias de una razón genuinamente rigurosa. ¿Qué significaba esto para la fe? ¿Qué implicaciones tenía para la autoridad de las instituciones religiosas que basaban su poder en la interpretación de textos que revelaban, bajo un examen cuidadoso, más sobre las limitaciones de sus autores humanos que sobre la naturaleza de lo divino? Mientras observaba a los fieles que acudían a los servicios religiosos, con sus rostros marcados por una mezcla de esperanza y temor, Spinoza se preguntaba si el verdadero pecado no era dudar de Dios, sino crear un Dios tan pequeño, tan limitado, tan sujeto a las pasiones humanas que se arrepentía de sus propias creaciones. ¿No era una forma de blasfemia antropomorfizar lo divino, hasta el punto de despojarlo de aquellos atributos que supuestamente lo distinguían de lo creado? ¿No era una traición a la verdadera espiritualidad reducir lo infinito a categorías tan finitas que podían contener arrepentimiento, error, cambio de opinión? El peso de estas reflexiones no era meramente intelectual. Spinoza sabía que cuestionar los fundamentos mismos de la fe tradicional era abrirse a consecuencias que podían destruir su vida social, su seguridad económica, su lugar en la comunidad que había sido su hogar desde la infancia. Los rabinos que habían sido sus maestros, los comerciantes que habían sido sus socios, los amigos que habían compartido con él las alegrías y tristezas de la vida comunitaria, todos ellos verían en sus dudas no la búsqueda honesta de la verdad, sino una traición imperdonable a todo lo que consideraban sagrado. Pero ¿qué alternativa tenía un hombre comprometido con la integridad intelectual? ¿Podía fingir una fe que ya no sentía? ¿Podía seguir participando en rituales que habían perdido todo significado para él? ¿Podía continuar viviendo una mentira para preservar la comodidad social? Las calles de Ámsterdam se convirtieron en el escenario de una revolución silenciosa. Mientras Spinoza caminaba entre los canales, observando el flujo constante del agua que seguía las leyes inmutables de la física, se preguntaba por qué la realidad espiritual no podía regirse por principios igualmente coherentes y universales. El agua no se arrepentía de su dirección, los astros no cambiaban de opinión sobre sus órbitas,
Las leyes matemáticas no experimentaban crisis de fe. ¿Por qué entonces el Dios que supuestamente había creado este orden natural habría de comportarse de manera tan caótica e inconsistente como lo presentaban las Escrituras? ¿No sería más lógico, más digno de lo divino, más coherente con la perfección que la teología atribuía a Dios, concebir la realidad espiritual como regida por leyes tan inmutables como las que gobernaban el mundo físico? Esta intuición se convertiría en el núcleo de la filosofía espinociana. La idea de que Dios y la naturaleza son una misma realidad, sujeta a leyes necesarias e inmutables, incapaz por definición de arrepentirse, cambiar o comportarse de manera inconsistente. Pero esta visión implicaba una revolución completa en la comprensión tradicional de lo divino. Si Dios es la naturaleza misma, entonces no hay un Dios personal que toma decisiones, que se arrepiente, que interviene milagrosamente en el curso de los acontecimientos. Si Dios es la totalidad de lo real, entonces no hay un Dios separado de la creación que observa desde fuera y juzga desde arriba. Si Dios es la necesidad misma que rige todo lo que existe, entonces no hay un Dios caprichoso que cambia de opinión según las circunstancias. Pero ¿cuáles serían las consecuencias de esta visión para la humanidad? ¿Qué quedaba de la esperanza, de la oración, de la consolación religiosa si Dios no era un ser personal capaz de escuchar súplicas y responder a ellas? ¿Qué sentido tenían los rituales, las ceremonias, las instituciones religiosas si Dios no era una entidad separada que requiriera adoración y obediencia? Spinoza sabía que estas preguntas no tenían respuestas fáciles, pero también sabía que una filosofía genuina no podía evitarlas simplemente porque sus implicaciones fueran incómodas o perturbadoras. En los círculos intelectuales de Ámsterdam, donde comerciantes prósperos y eruditos refugiados discutían las últimas ideas filosóficas llegadas de Francia e Inglaterra, Spinoza comenzó a compartir tímidamente sus reflexiones. Las reacciones fueron predecibles. Algunos se sintieron fascinados por la audacia de su pensamiento. Otros se horrorizaron ante lo que consideraban una blasfemia sin precedentes. La mayoría prefirió cambiar de tema antes que enfrentarse a implicaciones que amenazaban con destrozar las certezas sobre las que habían construido sus vidas. ¿Por qué?, se preguntaba Spinoza, la verdad genera tanto miedo incluso entre quienes se consideran a sí mismos buscadores de la verdad. ¿Por qué los seres humanos prefieren vivir en la comodidad de la ilusión antes que en la incertidumbre de la honestidad intelectual? Quienes están siguiendo estas reflexiones desde diferentes rincones del mundo, desde ciudades donde aún es de día y desde otras donde ya ha caído la noche, desde lugares donde el tiempo parece detenerse y desde otros donde corre con la velocidad de la vida moderna, ¿no sienten acaso que estas preguntas siguen siendo relevantes hoy, siglos después de que Spinoza las formulara por primera vez? Los invito a escribir en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan en este momento y qué hora marcan sus relojes mientras reflexionamos juntos sobre estas cuestiones eternas. Y si estas ideas despiertan en ustedes la misma inquietud que despertaron en el joven filósofo de Ámsterdam, compartan este video con alguien cercano, con el deseo de que las bendiciones de la honestidad intelectual y la búsqueda sincera de la verdad lleguen a sus familias e iluminen sus caminos. Porque lo que Spinoza estaba descubriendo no era solo una contradicción lógica en los textos sagrados, sino una fisura fundamental en todo el edificio de la civilización occidental. Si Dios se arrepiente, entonces o bien no es omnisciente, o bien no es inmutable, o bien los textos que narran ese arrepentimiento no reflejan la verdadera naturaleza de lo divino, sino las limitaciones de quienes los escribieron. Cualquiera de estas alternativas tenía implicaciones revolucionarias. Si Dios no es omnisciente, entonces la teología tradicional se basa en una premisa falsa. Si Dios no es inmutable, entonces la metafísica clásica que lo describe como el ser perfectamente estático colapsa. Si los textos sagrados reflejan más las limitaciones humanas que la revelación divina, entonces toda la autoridad de las instituciones religiosas queda en entredicho. La habitación donde Spinoza escribía, iluminada por la luz cambiante que entraba por las ventanas mientras las horas pasaban,
Se convertía cada día en el laboratorio de una revolución conceptual que sacudiría los cimientos mismos del pensamiento occidental. Entre los libros que se acumulaban en su escritorio, entre las cartas que intercambiaba con otros pensadores de la época, entre las notas que garabateaba mientras paseaba junto a los canales, iba tomando forma una visión de la realidad tan radical que ni siquiera él mismo podía prever completamente sus implicaciones. ¿Cómo podía un solo hombre, armado únicamente con la razón y el coraje intelectual, desafiar siglos de tradición religiosa y filosófica? ¿Cómo podía una mente individual encontrar la fuerza necesaria para enfrentarse a la oposición combinada de todas las autoridades de su tiempo? La respuesta tal vez residía en la misma naturaleza de la verdad que Spinoza estaba descubriendo. Si Dios no se arrepiente porque Dios es la necesidad misma que rige todo lo que existe, entonces la búsqueda de la verdad no es una elección arbitraria, sino una exigencia de esa misma necesidad divina. Si la razón humana es capaz de descubrir las contradicciones fundamentales de las tradiciones religiosas, entonces tal vez la razón misma participa de alguna manera en la naturaleza divina. Si la honestidad intelectual lleva inevitablemente a cuestionar las autoridades establecidas, entonces tal vez la honestidad intelectual es una forma de obediencia a una autoridad más alta que todas las autoridades humanas. Pero estas ideas, que podrían haber permanecido como especulaciones privadas en la mente de un pensador solitario, comenzaron a filtrarse hacia el mundo exterior a través de conversaciones íntimas con amigos, de cartas dirigidas a otros filósofos, de discusiones en círculos intelectuales, donde la libertad de pensamiento era al menos teóricamente valorada. Y con cada filtración, las reacciones se volvían más intensas, las oposiciones más organizadas, los peligros más reales. Los rabinos de la comunidad judía comenzaron a preocuparse por la influencia que las ideas de Spinoza podrían tener sobre los jóvenes. Los pastores protestantes empezaron a denunciar desde sus púlpitos los peligros de la especulación filosófica descontrolada. Los católicos vieron en el espinozismo una nueva forma de herejía que amenazaba con socavar la autoridad de la Iglesia. ¿Por qué las ideas generan tanto miedo? ¿Por qué quienes detentan el poder espiritual temen más a los cuestionamientos honestos que a los pecados manifiestos? ¿No será que intuyen que sus autoridades se basan en fundamentos más frágiles de lo que están dispuestos a admitir? Spinoza observaba estas reacciones con una mezcla de tristeza y fascinación. La tristeza venía de ver cómo seres humanos que debían estar dedicados a la búsqueda de la verdad se convertían en guardianes de la mentira cuando esa verdad amenazaba sus intereses. La fascinación surgía de constatar cómo las ideas, esas entidades aparentemente etéreas e inofensivas, podían tener efectos tan poderosos en el mundo material, podían movilizar pasiones, transformar relaciones, alterar el curso de las vidas. En las sinagogas donde había crecido, en las iglesias que veía desde sus ventanas, en los seminarios donde se formaban los futuros guardianes de la ortodoxia, se estaba gestando una respuesta al desafío spinoziano. No una respuesta intelectual que enfrentara sus argumentos con argumentos mejores, sino una respuesta institucional que buscaba silenciar al mensajero cuando el mensaje se volvía demasiado incómodo. ¿No es esta la historia perenne de la humanidad? ¿No es así como las sociedades han respondido siempre a quienes se atreven a pensar más allá de los límites establecidos? Desde Sócrates hasta Galileo, desde Jesús hasta Bruno, la historia está llena de individuos que pagaron con el ostracismo, la persecución o la muerte el precio de haber visto la realidad con demasiada claridad. Pero tal vez este patrón histórico revela algo importante sobre la naturaleza misma de la verdad y su relación con el poder. Si las instituciones que afirman poseer la verdad definitiva necesitan recurrir a la censura, la intimidación o la violencia para defender sus posiciones, ¿no es esa misma necesidad una confesión implícita de que sus posiciones son indefendibles? Si la verdad fuera realmente tan evidente como proclaman las autoridades religiosas, ¿por qué sería necesario prohibir su cuestionamiento? Si los dogmas fueran tan sólidos como pretenden sus defensores, ¿por qué temerían tanto a la investigación libre y rigurosa? Spinoza comenzaba a comprender que su descubrimiento sobre el arrepentimiento divino era solo la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio y profundo.
No se trataba simplemente de una contradicción aislada en los textos bíblicos, sino de un síntoma de algo fundamentalmente problemático en toda la estructura del pensamiento religioso occidental. Si Dios se arrepiente, es porque ha sido concebido a imagen y semejanza de seres humanos que se arrepienten. Si Dios cambia de opinión, es porque ha sido imaginado por seres humanos que cambian de opinión. Si Dios experimenta emociones como la ira, la tristeza o el gozo, es porque ha sido creado por seres humanos que experimentan esas mismas emociones. Pero ¿qué queda de lo divino cuando se elimina todo lo que es meramente humano proyectado sobre lo divino? ¿Qué permanece de Dios cuando se sustraen todas las características que lo hacen demasiado parecido a nosotros? Esta pregunta llevaría a Spinoza por un camino filosófico que lo alejaría cada vez más no solo de la ortodoxia religiosa de su tiempo, sino de toda forma convencional de concebir la relación entre lo humano y lo divino, entre lo finito y lo infinito, entre lo temporal y lo eterno. Y en este alejamiento, en esta soledad intelectual que lo separaba progresivamente de todo lo que había conocido y amado en su juventud, Spinoza encontraría paradójicamente una forma de proximidad a lo divino más auténtica y profunda que cualquiera que hubiera experimentado en los años de fe tradicional. La segunda parte de esta reflexión nos lleva al corazón del conflicto que se estaba gestando no solo en la mente de Spinoza, sino en la cultura europea de su tiempo, cuando las certezas medievales comenzaban a resquebrajarse bajo la presión de nuevos descubrimientos científicos, nuevas formas de pensar, nuevas maneras de entender la relación entre la fe y la razón. ¿Qué sucede cuando un individuo descubre que las verdades en las que fue educado no resisten el examen cuidadoso de una mente rigurosa? ¿Qué consecuencias tiene para una sociedad el hecho de que sus fundamentos espirituales se revelen como construcciones humanas más que como revelaciones divinas? ¿Cómo responde la humanidad cuando se enfrenta a la posibilidad de que sus dioses sean demasiado pequeños, demasiado limitados, demasiado parecidos a ella misma para ser verdaderamente divinos? El proceso que llevaría a Spinoza del cuestionamiento privado a la herejía pública no fue repentino ni dramático, sino gradual y casi imperceptible, como esos cambios geológicos que transforman paisajes enteros a lo largo de décadas sin que nadie sea plenamente consciente de lo que está ocurriendo, hasta que el resultado final se hace evidente. En las reuniones de estudio que se organizaban regularmente en la comunidad judía de Ámsterdam, donde jóvenes prometedores discutían textos talmúdicos bajo la supervisión de rabinos respetados, las preguntas de Spinoza comenzaron a adquirir un tono diferente, una persistencia que incomodaba incluso a quienes inicialmente habían celebrado su agudeza intelectual. ¿Por qué insistía tanto en explorar las contradicciones de los textos sagrados en lugar de buscar maneras de resolverlas? ¿Por qué parecía más interesado en socavar la coherencia de la tradición que en fortalecerla? ¿Por qué sus preguntas llevaban siempre hacia territorios peligrosos donde la fe y la razón parecían irreconciliables? Los maestros que habían conocido a Spinoza desde su infancia observaban con creciente preocupación cómo el estudiante brillante se transformaba gradualmente en un cuestionador sistemático de todo lo que ellos consideraban incuestionable. No era simplemente que tuviera dudas. Todos los estudiantes serios tenían dudas, y la tradición judía había desarrollado sofisticados mecanismos para canalizar esas dudas hacia una fe más madura y reflexiva. Lo perturbador en el caso de Spinoza era que sus dudas no parecían resolverse mediante los métodos tradicionales, sino que se multiplicaban y profundizaban con cada respuesta que recibía, como si la propia estructura del pensamiento religioso generara más problemas de los que resolvía. ¿Pero acaso no es precisamente esta la marca de una mente genuinamente filosófica? ¿No es característico del pensador auténtico el hecho de que cada respuesta que encuentra genera nuevas preguntas más profundas y complejas? ¿No será que la tradición religiosa, construida sobre la necesidad de proporcionar certezas consoladoras a las masas, es fundamentalmente incompatible con el tipo de investigación rigurosa que caracteriza a la filosofía genuina? Spinoza comenzaba a sospechar que el conflicto entre su manera de pensar y las expectativas de su comunidad no era accidental ni temporal, sino estructural y permanente.
No se trataba de diferencias superficiales que pudieran resolverse mediante el diálogo o la buena voluntad, sino de visiones del mundo fundamentalmente incompatibles. En las tardes que pasaba caminando por los barrios de Ámsterdam, observando la diversidad religiosa que caracterizaba a esa ciudad cosmopolita, Spinoza se preguntaba por qué cada grupo religioso estaba tan convencido de poseer la verdad definitiva cuando sus doctrinas eran tan diferentes entre sí. Los judíos estaban seguros de que el Mesías aún no había llegado. Los cristianos estaban igualmente seguros de que había llegado en la persona de Jesús. Los musulmanes estaban convencidos de que Mahoma había sido el último y definitivo mensajero de Dios. Cada grupo tenía sus textos sagrados, sus tradiciones interpretativas, sus autoridades espirituales, sus rituales y ceremonias. Cada uno afirmaba que su fe estaba basada en la revelación divina auténtica y que las otras religiones eran, en el mejor de los casos, aproximaciones imperfectas a la verdad o, en el peor de los casos, desviaciones diabólicas de ella. Pero ¿qué criterio objetivo podía utilizarse para determinar cuál de estas afirmaciones mutuamente excluyentes era la correcta? Los judíos apelaban a la antigüedad de sus textos y la continuidad de sus tradiciones. Los cristianos señalaban los milagros de Jesús y el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Los musulmanes invocaban la perfección lingüística del Corán y la transformación moral que había producido en la sociedad árabe. Cada argumento parecía convincente desde dentro de la tradición que lo formulaba, pero perdía gran parte de su fuerza persuasiva cuando se lo examinaba desde fuera de esa tradición. ¿No era esto una indicación de que tal vez ninguna de estas tradiciones tenía acceso privilegiado a la verdad divina, sino que todas representaban intentos humanos, históricamente condicionados, de dar sentido a la experiencia religiosa? Esta sospecha se veía reforzada por el estudio comparativo de los textos sagrados que Spinoza había emprendido con la misma metodología rigurosa que aplicaba a cualquier otro documento histórico. Cuando se eliminaban las presuposiciones confesionales y se examinaban los textos bíblicos, coránicos o talmúdicos como productos de contextos históricos específicos, escritos por autores humanos con limitaciones, prejuicios e intereses particulares, emergía una imagen muy diferente de la que presentaban las interpretaciones tradicionales. Los textos mostraban huellas de composición, compilación, edición, contenían anacronismos, contradicciones, elementos mitológicos claramente derivados de culturas circundantes, reflejaban las preocupaciones políticas, sociales y teológicas de las épocas en que fueron escritos. El Dios que se arrepentía en el Génesis no era una anomalía aislada, sino parte de un patrón más amplio que se extendía por toda la literatura bíblica. Era el mismo Dios que se paseaba por el jardín del Edén en el fresco de la tarde, como un terrateniente que inspecciona su propiedad, el mismo Dios que necesitaba hacer preguntas para averiguar dónde se había escondido Adán, como si su omnisciencia tuviera límites geográficos, el mismo Dios que cerraba personalmente la puerta del arca de Noé, como si fuera un carpintero cuidadoso, el mismo Dios que descendía para examinar la torre de Babel, porque desde su morada celestial no podía ver claramente lo que estaba ocurriendo en la tierra. ¿Cómo habían logrado las tradiciones interpretativas transformar esta imagen claramente antropomórfica de la divinidad en el Dios abstracto, inmutable y omniperfecto de la teología sistemática? ¿Mediante qué procesos hermenéuticos se había conseguido extraer de textos que presentaban a un Dios muy humano una doctrina sobre un Dios completamente trascendente? Spinoza comenzaba a comprender que la historia de la interpretación religiosa era en gran medida la historia de un proceso de abstracción progresiva, mediante el cual cada generación de teólogos había tratado de reconciliar los textos sagrados con las exigencias intelectuales de su época, alejándose cada vez más del sentido literal de los textos para preservar su autoridad espiritual. Pero este proceso tenía un costo. Cuanto más se alejaban los intérpretes del sentido literal de los textos, más arbitrarias se volvían sus interpretaciones y más dependientes del prestigio y la autoridad de las instituciones que las respaldaban. Si el texto bíblico dice que Dios se arrepintió, pero la teología sistemática afirma que Dios no puede arrepentirse, entonces la autoridad real no reside en el texto,
sino en la tradición interpretativa que determina qué partes del texto deben tomarse literalmente y cuáles deben entenderse de manera figurada. Y si la autoridad real reside en la tradición interpretativa, entonces la pregunta crucial no es qué dice el texto, sino quién tiene el poder de determinar qué significa el texto. Esta realización transformó para Spinoza toda la cuestión del arrepentimiento divino de un problema teológico abstracto en un problema político concreto. No se trataba simplemente de resolver una contradicción lógica en los atributos divinos, sino de entender cómo funcionan los mecanismos de poder en las sociedades teocráticas, cómo se construye y se mantiene la autoridad espiritual, cómo se controla el acceso a la verdad religiosa, por qué algunas interpretaciones de los textos sagrados se consideran ortodoxas y otras heréticas. ¿Quién decide cuáles son los criterios de ortodoxia? ¿Cómo adquieren y preservan su autoridad quienes toman estas decisiones? Las respuestas a estas preguntas no eran reconfortantes. Spinoza descubría que la autoridad religiosa se basaba en gran medida en factores que tenían poco que ver con la verdad o la coherencia lógica. La antigüedad de las tradiciones, el prestigio social de las instituciones, el poder político de quienes las controlaban, la psicología de las masas que necesitaban certezas más que verdades. Los dogmas no se establecían mediante la investigación libre y rigurosa, sino mediante procesos de negociación política entre diferentes facciones dentro de las comunidades religiosas. Las interpretaciones no se evaluaban según su fidelidad a los textos o su coherencia lógica, sino según su utilidad para mantener la cohesión social y la obediencia a las autoridades establecidas. Pero ¿qué lugar quedaba en este sistema para la honestidad intelectual? ¿Cómo podía un pensador comprometido con la búsqueda rigurosa de la verdad funcionar dentro de instituciones cuya supervivencia dependía del mantenimiento de creencias que no resistían el examen crítico? Spinoza se enfrentaba a una elección que definiría no solo su carrera intelectual, sino toda su vida. Podía acomodar sus convicciones a las expectativas institucionales, convirtiéndose en un intérprete más sofisticado de dogmas en los que ya no creía, o podía mantener su integridad intelectual a costa de su pertenencia comunitaria, convirtiéndose en un outsider que observaba desde fuera los mecanismos de poder que había aprendido a reconocer desde dentro. La decisión no se tomó de una vez, sino que se fue cristalizando gradualmente a través de una serie de incidentes que revelaron la incompatibilidad fundamental entre la búsqueda filosófica de la verdad y las exigencias institucionales de la ortodoxia. Cuando Spinoza expresaba en público sus dudas sobre la historicidad de ciertos relatos bíblicos, se le recordaba que la fe verdadera trasciende la evidencia histórica. Cuando señalaba contradicciones lógicas en las doctrinas tradicionales, se le explicaba que la lógica humana es inadecuada para comprender los misterios divinos. Cuando preguntaba por qué Dios se comportaba de maneras que serían consideradas inmorales en los seres humanos, se le decía que los criterios morales humanos no son aplicables a la divinidad. ¿Pero acaso estas respuestas no eran simplemente maneras elegantes de evitar las preguntas difíciles? ¿No representaban una renuncia a la responsabilidad intelectual que toda persona pensante tiene consigo misma? ¿No era una forma de cobardía espiritual refugiarse en el misterio cuando la razón planteaba desafíos incómodos? Spinoza comenzó a ver en estas respuestas estándar de la apologética tradicional no soluciones a los problemas que había identificado, sino síntomas de una crisis más profunda en todo el proyecto de la religión organizada. El punto de no retorno llegó cuando Spinoza se dio cuenta de que no podía seguir participando de buena fe en rituales y ceremonias cuyo significado tradicional había perdido toda credibilidad para él. ¿Cómo podía recitar oraciones dirigidas a un Dios personal cuando había llegado a la conclusión de que Dios no era una persona, sino la totalidad impersonal de la naturaleza? ¿Cómo podía participar en ceremonias que celebraban acontecimientos históricos cuya historicidad había llegado a considerar dudosa? ¿Cómo podía formar parte de una comunidad cuyas creencias fundamentales contradecían sus convicciones más profundas? Los líderes de la comunidad judía de Ámsterdam, que habían observado con creciente alarma la evolución intelectual de Spinoza, llegaron finalmente a la conclusión
de que era necesario tomar medidas drásticas. No se trataba ya de un joven con dudas que podían resolverse mediante la educación o el consejo espiritual, sino de alguien cuyas ideas representaban una amenaza directa a los fundamentos mismos de la fe comunitaria. Sus preguntas sobre el arrepentimiento divino habían abierto una caja de Pandora que amenazaba con liberar cuestionamientos que podrían destruir la coherencia doctrinal que mantenía unida a la comunidad. ¿Por qué las instituciones religiosas reaccionan de manera tan violenta ante los cuestionamientos honestos? ¿Por qué prefieren destruir a los individuos antes que examinar la validez de sus propias creencias? ¿No será que intuyen que sus creencias no pueden sobrevivir a un examen riguroso y por eso consideran que la supervivencia institucional depende de la eliminación de quienes plantean ese examen? La respuesta de la comunidad judía de Ámsterdam a los cuestionamientos de Spinoza reveló con claridad meridiana la naturaleza fundamentalmente autoritaria de las instituciones religiosas tradicionales y su incompatibilidad estructural con la libertad de pensamiento. El 27 de julio de 1656, en una ceremonia que tenía tanto de teatro político como de ritual religioso, Spinoza fue formalmente excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam. Las palabras del Herem, la fórmula de excomunión, resonaron en la sinagoga con una solemnidad que intentaba ocultar el miedo que las había generado. Se maldecía a Spinoza de día y de noche, durmiendo y despierto, entrando y saliendo. Se prohibía a todos los miembros de la comunidad cualquier contacto con él. Se declaraba que nadie debía leer sus escritos, ni hablar con él, ni hacerle favor alguno, ni estar bajo el mismo techo que él, ni acercarse a menos de 4 codos de distancia de su persona. Pero ¿acaso esta excomunión no era, paradójicamente, una confirmación de la validez de las preguntas que había planteado? ¿No demostraba que quienes afirmaban poseer la verdad divina no tenían argumentos mejores que el ostracismo para enfrentar los desafíos intelectuales? ¿No revelaba que la autoridad religiosa se basaba más en el poder de intimidación que en la fuerza persuasiva de la verdad? Spinoza recibió la noticia de su excomunión con una serenidad que desconcertó incluso a sus enemigos. No suplicó perdón, no prometió retractarse, no mostró señales de arrepentimiento. Su respuesta fue continuar desarrollando con aún mayor rigor y sistematicidad las ideas que habían llevado a su exclusión de la comunidad. La libertad que le daba el ostracismo social tenía un precio terrible, pero también habría posibilidades intelectuales que habrían sido imposibles dentro de los confines de la ortodoxia religiosa. Libre de la necesidad de hacer que sus ideas fueran compatibles con los dogmas establecidos, Spinoza pudo explorar con total honestidad las implicaciones de sus descubrimientos sobre la naturaleza antropomórfica del Dios bíblico. Si ese Dios era una proyección de las limitaciones humanas sobre lo divino, ¿qué quedaba cuando se eliminaba esa proyección? Si las Escrituras revelaban más sobre sus autores humanos que sobre la realidad divina, ¿cómo podía accederse a una comprensión auténtica de lo sagrado? La respuesta que Spinoza desarrollaría en los años siguientes transformaría no solo su comprensión personal de lo divino, sino toda la historia posterior de la filosofía occidental. Si Dios no se arrepiente, porque Dios no es una persona sino la sustancia misma de todo lo que existe, entonces el arrepentimiento divino, narrado en las Escrituras, no es un atributo real de Dios, sino una manera humana de interpretar los cambios que ocurren en el mundo natural y social. Si Dios no cambia de opinión porque Dios es la necesidad eterna que rige todos los cambios, entonces los relatos bíblicos sobre los cambios de actitud divina reflejan cambios en la comprensión humana de los acontecimientos, no cambios en la realidad divina misma. Esta visión implicaba una revolución completa en la comprensión de la relación entre lo humano y lo divino. En lugar de un Dios separado del mundo que interviene ocasionalmente en él, Spinoza propuso un Dios que es el mundo mismo, en su aspecto más fundamental y necesario. En lugar de un Dios personal, que tiene pensamientos, emociones y voliciones como los seres humanos, propuso un Dios impersonal, que es el principio mismo del pensamiento, la emoción y la volición en todo el universo. En lugar de un Dios que actúa por propósitos y fines particulares, propuso un Dios que es la actividad misma por la cual todo lo que existe llega a existir según leyes necesarias e inmutables. Pero ¿qué implicaciones tenía esta visión para la vida humana?
Si Dios no es una persona que escucha oraciones y responde a ellas, ¿qué sentido tiene la oración? Si Dios no interviene milagrosamente para alterar el curso natural de los acontecimientos, ¿qué esperanza queda para quienes sufren injusticias aparentemente irremediables? Si Dios no juzga las acciones humanas desde criterios morales externos a la naturaleza, ¿qué fundamento tienen la ética y la responsabilidad moral? Estas preguntas llevaron a Spinoza a desarrollar una filosofía práctica tan radical como su metafísica teórica. En la soledad de su exilio social, rodeado de los libros que se convertirían en sus únicos compañeros constantes, Spinoza trabajaba en la elaboración sistemática de una visión del mundo que pudiera dar cuenta de la experiencia humana sin recurrir a las consolaciones ilusorias de la religión tradicional. Si los seres humanos no podían esperar la intervención divina para resolver sus problemas, entonces tenían que desarrollar sus propias capacidades racionales para comprender las leyes que rigen la realidad y actuar de acuerdo con esa comprensión. Si no había un propósito divino externo que diera sentido a la existencia humana, entonces los seres humanos tenían que crear su propio sentido mediante la realización de sus potencialidades más nobles. Pero ¿no era esta una visión demasiado exigente para la mayoría de los seres humanos? ¿No necesitaba la humanidad las consolaciones de la religión tradicional, incluso si esas consolaciones se basaban en ilusiones? ¿No era cruel quitarle a la gente sus creencias reconfortantes sin ofrecer a cambio algo igualmente consolador? Spinoza era consciente de estos dilemas, pero también creía que la verdad tenía un valor intrínseco que trascendía sus consecuencias psicológicas o sociales inmediatas. Una humanidad que basara su esperanza en ilusiones estaría siempre a merced de quienes controlaran esas ilusiones. Solo una humanidad que fundara su esperanza en la comprensión racional de la realidad podría ser verdaderamente libre. Esta convicción lo llevaría a desarrollar una teoría política que complementara su filosofía religiosa. Si las instituciones religiosas tradicionales mantenían su poder mediante el cultivo sistemático del miedo y la ignorancia, entonces las instituciones políticas auténticamente libres tendrían que basarse en la promoción de la comprensión racional y el coraje intelectual. Si los dogmas religiosos servían para justificar la obediencia ciega a autoridades arbitrarias, entonces una política genuinamente democrática tendría que fomentar el pensamiento crítico y la participación informada de todos los ciudadanos en las decisiones que afectaran sus vidas. Pero el desarrollo de estas ideas tendría que esperar. Por el momento, Spinoza se concentraba en la tarea más inmediata de elaborar una comprensión sistemática de la realidad que pudiera reemplazar las visiones del mundo que había abandonado. El Dios que se arrepiente había sido el símbolo de todo un universo conceptual que se desmoronaba bajo el peso de sus propias contradicciones. Ahora era necesario construir un universo conceptual alternativo que fuera internamente coherente, empíricamente adecuado y éticamente viable. En las páginas que llenaba cada noche con su letra cuidadosa, entre las fórmulas geométricas que utilizaba para dar rigor a sus argumentos filosóficos, entre las definiciones precisas que elaboraba para evitar las ambigüedades que plagaban la teología tradicional, iba tomando forma una nueva imagen de la realidad. Era una imagen en la que no había lugar para dioses caprichosos que cambiaban de opinión, pero en la que había espacio para una forma de sacralidad más profunda y auténtica que cualquiera que hubiera conocido en sus años de ortodoxia religiosa. Era una imagen en la que los seres humanos no podían esperar milagros externos que resolvieran sus problemas, pero en la que podían aspirar a formas de comprensión y realización que eran en sí mismas milagrosas. No es paradójico que un hombre excomulgado por blasfemo desarrollara una de las visiones más profundamente espirituales de la tradición occidental. No es significativo que alguien acusado de ateo terminara proponiendo una comprensión de lo divino más rigurosa y coherente que la de muchos de sus acusadores. La historia de Spinoza sugiere que tal vez la verdadera herejía no consiste en negar a Dios, sino en crear imágenes de Dios demasiado pequeñas, demasiado limitadas, demasiado parecidas a nosotros mismos para ser dignas del nombre divino. Y tal vez la verdadera fidelidad religiosa no consiste en defender dogmas heredados,
sino en tener el coraje de cuestionar esos dogmas cuando la razón honesta revela sus insuficiencias. La tercera y final parte de esta reflexión nos lleva al corazón del legado filosófico de Spinoza y a las implicaciones que sus descubrimientos sobre el arrepentimiento divino siguen teniendo para nuestra comprensión contemporánea de la relación entre fe, razón y poder en las sociedades humanas. ¿Qué significa para nosotros que vivimos en una época aparentemente secularizada, pero aún profundamente marcada por las tradiciones religiosas que Spinoza cuestionó? El hecho de que uno de los pensadores más rigurosos de la modernidad occidental haya demostrado las contradicciones fundamentales en las concepciones tradicionales de lo divino. ¿Cómo debemos evaluar las instituciones que aún basan su autoridad en textos cuyas inconsistencias internas han sido sistemáticamente documentadas? ¿Qué alternativas tenemos cuando las fuentes tradicionales de significado y orientación moral se revelan como construcciones históricas más que como revelaciones eternas? En los años que siguieron a su excomunión, mientras trabajaba como pulidor de lentes para sostenerse económicamente y desarrollaba en privado la filosofía que lo convertiría en uno de los pensadores más influyentes de la historia occidental, Spinoza se encontró en la posición única de alguien que había atravesado completamente el proceso de desilusión religiosa y había emergido del otro lado con una comprensión de la realidad más clara y poderosa que la que había perdido. El Dios que se arrepiente no había sido simplemente refutado intelectualmente, sino reemplazado por una visión de lo divino que preservaba todo lo que había de genuinamente sagrado en la experiencia religiosa, mientras eliminaba las contradicciones, arbitrariedades y antropomorfismos que habían hecho incoherente la teología tradicional. Pero ¿cómo podía comunicarse esta nueva visión a una humanidad que había sido educada durante siglos en las categorías de pensamiento que Spinoza había superado? ¿Cómo podía explicarse a personas acostumbradas a pensar en Dios como una persona suprema, que Dios es más bien la impersonalidad suprema, que hace posible toda personalidad? ¿Cómo podía mostrarse a quienes buscaban en Dios una fuente de consuelo emocional, que la verdadera consolación viene no de imaginar un Dios que comparte nuestras limitaciones, sino de comprender nuestra participación en una realidad que trasciende infinitamente esas limitaciones? El desafío no era meramente intelectual, sino pedagógico. Se trataba de encontrar maneras de comunicar verdades liberadoras a mentes que habían sido condicionadas para encontrar esas mismas verdades amenazantes o incomprensibles. Spinoza abordó este desafío con la misma paciencia sistemática que aplicaba a todos los problemas filosóficos. En lugar de atacar frontalmente las creencias religiosas tradicionales, desarrolló una metodología que permitía examinar esas creencias desde dentro, mostrando cómo sus propias premisas llevaban lógicamente a conclusiones que las tradiciones ortodoxas no estaban dispuestas a aceptar. Si Dios es realmente infinito, como afirman todas las tradiciones teístas, entonces no puede haber nada fuera de Dios que lo limite. Pero esto significa que toda la realidad debe estar dentro de Dios, no separada de Él. Si Dios es realmente inmutable, como proclaman todos los teólogos clásicos, entonces no puede cambiar de opinión ni arrepentirse de sus decisiones. Pero esto significa que todos los pasajes bíblicos que presentan a Dios arrepintiéndose deben interpretarse como descripciones de cambios en la perspectiva humana, no como reportes literales de cambios divinos. Esta estrategia argumentativa tenía la ventaja de mostrar que la filosofía de Spinoza no era una negación arbitraria de las intuiciones religiosas fundamentales, sino un desarrollo riguroso de esas mismas intuiciones llevadas a sus conclusiones lógicas necesarias. El Dios de Spinoza no era menos infinito que el Dios de la teología tradicional. Era más infinito, tan infinito, que incluía dentro de sí toda la realidad que las teologías convencionales colocaban fuera de él. No era menos perfecto que el Dios de los textos sagrados. Era más perfecto, tan perfecto, que no necesitaba arrepentirse de sus acciones ni corregir sus errores, porque no cometía errores en primer lugar. Pero ¿qué consecuencias prácticas tenía esta reconceptualización de lo divino para la vida cotidiana de los seres humanos?
Si Dios no era una persona que escuchaba oraciones y respondía a ellas, ¿qué sentido tenían las prácticas devocionales tradicionales? Si Dios no intervenía milagrosamente para alterar el curso natural de los acontecimientos, ¿qué esperanza quedaba para quienes se encontraban en situaciones aparentemente desesperadas? Si Dios no juzgaba las acciones humanas según criterios morales externos a la naturaleza misma, ¿qué fundamento tenían las normas éticas que regulaban la convivencia social? Las respuestas de Spinoza a estas preguntas constituyen tal vez la parte más original y profunda de su filosofía. La oración, reconceptualizada, no desaparecía sino que se transformaba en una forma de meditación contemplativa que permitía a la mente humana alinearse conscientemente con las leyes necesarias que rigen toda la realidad. En lugar de pedirle a Dios que cambiara el mundo externo para satisfacer los deseos humanos, la oración auténtica consistía en transformar la comprensión humana para que pudiera encontrar paz y realización dentro de las condiciones reales de la existencia. En lugar de esperar milagros que violaran las leyes naturales, los seres humanos podían aprender a reconocer como verdaderamente milagrosa la propia existencia de esas leyes y su capacidad de comprenderlas racionalmente. La ética, lejos de perder su fundamento, encontraba en la filosofía espinociana una base más sólida que cualquiera que pudiera proporcionarle la teología tradicional. Si los seres humanos son parte de la naturaleza divina, entonces su florecimiento moral no es algo que requiera la imposición externa de normas arbitrarias, sino algo que surge naturalmente del desarrollo de sus capacidades racionales y emocionales más elevadas. La virtud no es obediencia a mandamientos externos, sino la expresión espontánea de una naturaleza humana que ha llegado a comprender su lugar en el orden cósmico y actúa de acuerdo con esa comprensión. ¿Pero acaso esta visión no era demasiado optimista sobre la naturaleza humana? ¿No mostraba la historia abundante evidencia de que los seres humanos, abandonados a sus propios recursos racionales, eran capaces de cometer las más terribles atrocidades? ¿No necesitaba la humanidad el temor a un juicio divino externo para mantener bajo control sus impulsos destructivos? Spinoza reconocía la validez de estas preocupaciones, pero creía que se basaban en una comprensión inadecuada tanto de la naturaleza humana como de las fuentes reales de la moralidad auténtica. Los seres humanos no se comportaban destructivamente porque fueran intrínsecamente malvados, sino porque no comprendían correctamente cuáles eran sus verdaderos intereses y cómo esos intereses se relacionaban con los intereses de otros seres humanos. La ignorancia, no la maldad, era la fuente primaria del comportamiento inmoral, y la ignorancia podía superarse mediante la educación, la reflexión y el desarrollo de formas más amplias y precisas de comprensión. El temor al castigo divino podía motivar comportamientos externamente conformes a las normas morales, pero no podía generar la comprensión interna que hacía que esas normas se sintieran como expresiones naturales de la propia personalidad más que como imposiciones externas resentidas. Además, la historia mostraba que las religiones basadas en el temor al juicio divino habían sido tan capaces de generar violencia y opresión como cualquier otra forma de organización social. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras religiosas que habían devastado Europa durante siglos, todas habían sido justificadas mediante apelaciones a la voluntad divina y la necesidad de defender la fe verdadera contra sus enemigos. No era posible que el problema no fuera la ausencia de autoridad religiosa, sino el tipo de autoridad religiosa que se había desarrollado históricamente. ¿No podría una comprensión más madura de lo divino generar formas más auténticas y efectivas de motivación moral? Spinoza creía que sí, pero también reconocía que la transición de una religiosidad basada en el temor y la obediencia externa a una religiosidad basada en la comprensión y la realización interna no podía ocurrir de la noche a la mañana. Las masas humanas, educadas durante generaciones en las categorías del pensamiento religioso tradicional, no podrían abandonar súbitamente esas categorías sin experimentar una crisis de desorientación que podría tener consecuencias sociales desastrosas. El cambio tendría que ser gradual, comenzando con individuos que tuvieran tanto la capacidad intelectual como el coraje moral necesarios para enfrentar la verdad sin las consolaciones de la ilusión. Esta comprensión,
llevó a Spinoza a adoptar una estrategia de comunicación que combinaba la audacia intelectual con la prudencia política. En sus obras publicadas durante su vida, especialmente en el Tratado Teológico Político, desarrolló una crítica devastadora de las interpretaciones tradicionales de las Escrituras, pero lo hizo de manera que pareciera defender la libertad religiosa más que atacar la religión como tal. Mostró que los textos bíblicos, cuando se los leía sin presuposiciones dogmáticas, no apoyaban las doctrinas autoritarias que las iglesias habían construido sobre su base, pero sugirió que esta era una razón para reformar las iglesias, no necesariamente para abandonar toda forma de vida religiosa. ¿Era esta una forma de compromiso intelectual que traicionaba la radicalidad de sus insights más profundos? ¿O era una forma de sabiduría práctica que reconocía que la verdad tiene que comunicarse de maneras que puedan ser asimiladas por las audiencias concretas a las que se dirige? La Ética, la obra en la que Spinoza desarrolló de manera más completa y sistemática su filosofía, no se publicó hasta después de su muerte, tal vez porque él mismo reconocía que sus implicaciones eran demasiado radicales para la época en que vivía. Pero incluso en esa obra póstuma, las ideas más subversivas se presentan con un rigor geométrico que las hace parecer conclusiones necesarias de premisas aparentemente inocuas, más que ataques directos a las creencias convencionales. El método geométrico que Spinoza adoptó para la exposición de su filosofía no era simplemente una preferencia estilística, sino una manifestación de su convicción más profunda sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de conocerla. Si el universo está regido por leyes necesarias que pueden comprenderse racionalmente, entonces la filosofía que aspira a comprender ese universo debe proceder con el mismo rigor lógico que caracteriza a las matemáticas. Si Dios es la necesidad misma que conecta todos los fenómenos en una red de relaciones causales coherentes, entonces el pensamiento que busca aproximarse a la perspectiva divina debe reproducir esa coherencia en su propia estructura argumentativa. Pero no hay algo profundamente paradójico en el hecho de que una filosofía dedicada a demostrar que Dios no se arrepiente, no cambia, no experimenta emociones, haya sido desarrollada por un hombre que había experimentado personalmente las consecuencias devastadoras del cambio, la pérdida, el rechazo emocional. ¿No es significativo que Spinoza, exiliado de su comunidad por sostener que Dios es impersonal e inmutable, haya encontrado en esa misma impersonalidad e inmutabilidad una fuente de consuelo más profunda que cualquiera que hubiera conocido en los años de pertenencia comunitaria? La ironía no era accidental. Revelaba algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad espiritual y su relación con la experiencia humana del sufrimiento. En los años de soledad que siguieron a su excomunión, mientras pulía lentes durante el día y desarrollaba su filosofía durante las noches, Spinoza experimentó de manera directa lo que significaba vivir de acuerdo con los principios que había elaborado teóricamente. No podía recurrir a la oración tradicional para pedir que su situación cambiara, porque había llegado a comprender que Dios no interviene para alterar el curso natural de los acontecimientos. No podía consolarse con la esperanza de una vida futura que compensara las injusticias de la vida presente, porque había llegado a ver la inmortalidad personal como una ilusión generada por la incapacidad de la mente humana para imaginar su propia inexistencia. No podía interpretar su ostracismo como parte de un plan divino que eventualmente se revelaría como benevolente, porque había llegado a comprender que los acontecimientos naturales y sociales ocurren según leyes necesarias que no reflejan propósitos morales externos. ¿Cómo pudo no solo sobrevivir, sino florecer intelectual y espiritualmente bajo estas condiciones aparentemente desoladoras? La respuesta revela la dimensión más profunda y personal de la filosofía espinociana. Si Dios no es una persona que puede arrepentirse de sus decisiones, tampoco es una persona que puede sentir resentimiento hacia quienes lo han malinterpretado o rechazado. La excomunión que había separado a Spinoza de su comunidad humana no podía separarlo de su participación en la realidad divina, porque esa participación no dependía de la aprobación de instituciones humanas, sino de su propia capacidad de comprender y alinearse con las leyes que rigen el universo. Más aún, la soledad forzada le había proporcionado algo que tal vez no habría podido conseguir de ninguna otra manera:
la oportunidad de desarrollar sin interferencias externas una relación directa y personal con la realidad tal como es, no como las tradiciones culturales dicen que debería ser. En lugar de mediar su comprensión de lo divino a través de textos sagrados, autoridades religiosas o consensos comunitarios, podía confrontar directamente los datos de la experiencia y elaborar su propia interpretación de su significado. En lugar de aceptar pasivamente las respuestas que otros habían dado a las preguntas fundamentales de la existencia, podía formular esas preguntas de manera nueva y buscar respuestas que fueran genuinamente convincentes para una mente rigurosa y honesta. El resultado de este proceso no fue la desesperación nihilista que muchos de sus contemporáneos esperaban, sino una forma de serenidad que tenía una calidad diferente de cualquier cosa que hubiera conocido durante sus años de ortodoxia religiosa. La serenidad no venía de creer que un Dios personal velaba por su bienestar, sino de comprender que su bienestar real consistía en realizar tan completamente como fuera posible su naturaleza racional y emocional dentro de las condiciones que la realidad le imponía. No venía de esperar recompensas futuras por el sufrimiento presente, sino de reconocer que el sufrimiento mismo podía transformarse en sabiduría cuando se lo comprendía correctamente. No venía de sentirse especialmente amado o protegido por la divinidad, sino de experimentar su propia actividad mental como una manifestación local de la actividad infinita que constituye la realidad en su conjunto. ¿No es este tal vez el insight más profundo de toda la filosofía espinociana? ¿No es la comprensión de que la verdadera libertad espiritual no consiste en conseguir que la realidad se conforme a nuestros deseos, sino en alinear nuestros deseos con nuestra comprensión de la realidad? El Dios que se arrepiente es el símbolo de todas nuestras fantasías sobre un universo que podría reorganizarse para satisfacer nuestras preferencias. El Dios que no se arrepiente es el símbolo de un universo que tiene su propia lógica necesaria e inmutable, pero dentro del cual es posible encontrar formas de realización que son más profundas y duraderas que cualquier satisfacción que pudiera proporcionar un universo maleable a nuestros caprichos. Durante las décadas que siguieron a la muerte de Spinoza en 1677, sus ideas se filtraron gradualmente en la cultura intelectual europea, a pesar de los esfuerzos de las autoridades religiosas y políticas por suprimirlas. El espinozismo se convirtió en sinónimo de ateísmo para quienes lo atacaban y en sinónimo de una religiosidad más profunda y auténtica para quienes lo defendían. Los filósofos de la Ilustración encontraron en Spinoza un precursor de sus propios esfuerzos por someter las tradiciones religiosas al escrutinio de la razón crítica. Los románticos encontraron en su filosofía de la naturaleza una alternativa al mechanicismo cartesiano que preservaba el sentido de lo sagrado sin recurrir a lo supernatural. Los pensadores políticos progresistas encontraron en su defensa de la libertad de pensamiento y expresión argumentos poderosos contra la censura religiosa y la intolerancia confesional. ¿Pero qué ha ocurrido con las ideas centrales de Spinoza en nuestra época, cuando las formas tradicionales de autoridad religiosa han perdido gran parte de su poder cultural, pero cuando nuevas formas de dogmatismo ideológico han surgido para ocupar el vacío que han dejado? Sigue siendo relevante la crítica spinoziana del arrepentimiento divino en un mundo donde la mayoría de las personas educadas ya no cree literalmente en los relatos bíblicos sobre las emociones de Dios. O tal vez las tendencias psicológicas que llevaron a los antiguos a crear dioses antropomórficos siguen operando de maneras más sutiles en nuestras concepciones contemporáneas de la realidad política, social e incluso científica. La pregunta no es meramente académica. En las ideologías políticas que prometen transformar la sociedad humana mediante la aplicación de principios supuestamente científicos, no encontramos el mismo tipo de pensamiento mágico que Spinoza identificó en las religiones tradicionales. En las teorías económicas que asumen que los mercados pueden autorregularse de maneras que maximicen el bienestar general, ¿no vemos la misma confianza en fuerzas impersonales pero benevolentes que caracterizaba a las teodiceas clásicas? En los movimientos sociales que esperan crear un mundo perfectamente justo mediante la eliminación de todas las formas de opresión,
no detectamos ecos de las esperanzas mesiánicas que Spinoza consideraba incompatibles con una comprensión realista de la naturaleza humana y las leyes sociales? Si Spinoza tenía razón al argumentar que el arrepentimiento divino revelaba la proyección de limitaciones humanas sobre lo divino, tal vez las crisis recurrentes de nuestras instituciones políticas y sociales revelan la persistencia de esa misma tendencia a proyectar sobre la realidad impersonal del mundo natural y social, características que pertenecen propiamente solo a los individuos conscientes. Las sociedades no se arrepienten de sus errores pasados de la manera en que lo hacen los individuos. Siguen patrones de desarrollo que están determinados por factores estructurales que operan según su propia lógica, independientemente de las intenciones conscientes de quienes participan en ellas. Los mercados no toman decisiones morales sobre la distribución justa de recursos, procesan información sobre preferencias individuales de maneras que pueden tener consecuencias socialmente beneficiosas o perjudiciales, pero que no reflejan una sabiduría colectiva que trascienda las limitaciones de sus participantes individuales. ¿Significa esto que deberíamos adoptar una actitud de resignación fatalista ante los problemas sociales y políticos de nuestro tiempo? Implica la filosofía espinociana que los esfuerzos por mejorar las condiciones humanas son ilusorios porque todo ocurre según leyes necesarias que no pueden alterarse. Esta interpretación sería una grave distorsión del pensamiento de Spinoza. El hecho de que los acontecimientos sociales y naturales ocurran según leyes necesarias no significa que los seres humanos no puedan influir en esos acontecimientos. Significa que pueden influir en ellos solo comprendiendo correctamente las leyes que los rigen y actuando de acuerdo con esa comprensión. La diferencia es crucial. Una política basada en la fantasía de que la realidad social puede moldearse arbitrariamente, según nuestros deseos, estará condenada al fracaso y producirá consecuencias no deseadas, que a menudo serán peores que los problemas que pretendía resolver. Una política basada en la comprensión rigurosa de cómo funcionan realmente los sistemas sociales tendrá posibilidades mucho mayores de conseguir transformaciones efectivas y duraderas. Una ética que espere que los seres humanos se comporten de maneras que contradigan su naturaleza básica generará resentimiento, hipocresía y eventuales explosiones de los impulsos que ha tratado de suprimir. Una ética que trabaje con la naturaleza humana tal como es, ayudando a los individuos a desarrollar sus capacidades más nobles dentro de las limitaciones reales de su condición, tendrá posibilidades mucho mayores de generar florecimiento auténtico y duradero. Estas lecciones eran tan relevantes en el siglo XVII como lo son hoy. Cuando Spinoza observaba las guerras religiosas que habían devastado Europa durante generaciones, veía las consecuencias prácticas de teologías que atribuían a Dios las pasiones humanas de ira, venganza y favoritismo. Si Dios podía arrepentirse de haber sido misericordioso y decidir castigar a los pecadores, entonces los representantes de Dios en la tierra podían justificar cualquier acto de violencia como expresión de la voluntad divina. Si Dios cambiaba de opinión sobre qué creencias eran ortodoxas y cuáles heréticas, entonces las autoridades religiosas podían modificar arbitrariamente los criterios de ortodoxia según sus conveniencias políticas. La alternativa que Spinoza proponía no eliminaba la posibilidad de transformación social y moral, sino que la situaba sobre fundamentos más sólidos. Si los seres humanos podían comprender las leyes que rigen su propia naturaleza psicológica y social, entonces podían crear instituciones que canalizaran constructivamente sus energías, en lugar de generar los conflictos destructivos que surgían cuando esas energías eran reprimidas o mal dirigidas. Si podían reconocer que sus diferencias de opinión sobre cuestiones metafísicas últimas eran inevitables, dadas las limitaciones de la comprensión humana, entonces podían desarrollar formas de tolerancia que no dependieran de la conversión universal a una perspectiva única. Pero ¿cómo podía propagarse esta comprensión más madura en sociedades que habían sido educadas durante siglos en formas de pensamiento que Spinoza consideraba fundamentalmente erróneas? ¿Cómo podía la humanidad en su conjunto hacer la transición de una religiosidad basada en el antropomorfismo y el autoritarismo
a una religiosidad basada en la comprensión racional y la libertad responsable? Spinoza no tenía ilusiones sobre la dificultad de esta tarea. Sabía que la mayoría de los seres humanos encontrarían más confortable seguir creyendo en un Dios que se arrepiente, cambia de opinión e interviene milagrosamente en sus vidas, que aceptar la responsabilidad de comprender y trabajar con las leyes reales que rigen la existencia. Pero también creía que las ideas verdaderas tienen una fuerza propia que eventualmente las hace prevalecer sobre las ideas falsas, no porque la verdad sea más popular que la falsedad, sino porque es más efectiva para navegar las complejidades de la experiencia real. Las sociedades que basan sus instituciones en comprensiones inadecuadas de la naturaleza humana y social generarán problemas que eventualmente las forzarán a reconsiderar esas comprensiones. Los individuos que organizan sus vidas alrededor de expectativas irrealistas sobre el funcionamiento del mundo experimentarán frustraciones que gradualmente los abrirán a perspectivas más maduras. El proceso podría tomar siglos o milenios, pero Spinoza creía que era inevitable, no porque estuviera garantizado por algún propósito cósmico, sino porque está inscrito en la propia lógica del desarrollo intelectual y moral humano. Las mentes que funcionan bien tienden naturalmente hacia la comprensión más clara y completa que puedan conseguir. Las sociedades que funcionan bien tienden naturalmente hacia formas de organización que maximicen el florecimiento de sus miembros dentro de las limitaciones de sus circunstancias materiales e históricas. Esta confianza en el poder eventual de la verdad no era una forma de optimismo ingenuo, sino una consecuencia lógica de la metafísica spinociana. Si Dios es la totalidad de la realidad, actuando según leyes necesarias, entonces la actividad humana de buscar la verdad es una manifestación de la actividad divina misma. Si la realidad es intrínsecamente racional, entonces las mentes humanas que participan de esa racionalidad tienen una afinidad natural con la estructura real del universo. Si la comprensión correcta de las leyes naturales y sociales conduce a formas más efectivas de acción, entonces existe una presión selectiva natural que favorece el desarrollo de esa comprensión correcta. Pero ¿no hay algo casi religioso en esta confianza spinociana en el poder de la razón? ¿No es esta una nueva forma de fe, tan dogmática a su manera como las formas tradicionales de fe religiosa que Spinoza había criticado? La pregunta toca el corazón de lo que tal vez sea la tensión más profunda en todo el proyecto filosófico spinociano. Por un lado, Spinoza desarrolló la crítica más devastadora de la fe ciega que había producido la tradición occidental hasta ese momento. Por otro lado, su filosofía descansa en último término sobre una confianza en la racionalidad del universo que no puede demostrarse empíricamente, sino que debe asumirse como postulado básico para que cualquier actividad intelectual coherente sea posible. La diferencia, según Spinoza, reside en el tipo de compromiso que cada forma de fe requiere y las consecuencias prácticas que cada una genera. La fe religiosa tradicional requiere que se acepten proposiciones específicas sobre acontecimientos históricos particulares, la naturaleza de entidades sobrenaturales y las intenciones de agentes divinos personales. La fe spinociana en la racionalidad requiere solo que se asuma que la experiencia humana tiene suficiente coherencia interna para que valga la pena el esfuerzo de tratar de comprenderla sistemáticamente. La primera genera dogmas que dividen a las personas en creyentes y herejes. La segunda genera métodos de investigación que pueden ser compartidos por cualquiera que esté dispuesto a seguir las evidencias donde quiera que conduzcan. Más importante aún, la fe religiosa tradicional tiende a inhibir la investigación posterior al proporcionar respuestas definitivas a preguntas que tal vez requerirían investigación empírica continua. La fe spinociana en la racionalidad estimula la investigación al sugerir que siempre es posible una comprensión más profunda y precisa de cualquier fenómeno. La primera conduce al autoritarismo intelectual. La segunda conduce a formas de humildad intelectual que son compatibles con la confianza, en que el esfuerzo de comprender vale la pena incluso cuando nunca puede completarse definitivamente. En los últimos años de su vida, cuando su reputación como pensador peligroso
había crecido hasta el punto de que incluso sus obras publicadas anónimamente eran identificadas como suyas por las autoridades, Spinoza continuó desarrollando las implicaciones de sus insights centrales con una serenidad que impresionaba incluso a sus enemigos. No mostró signos de arrepentirse de las decisiones intelectuales que habían determinado el curso de su vida. No manifestó resentimiento hacia quienes lo habían excluido y perseguido. No expresó dudas sobre la validez de las ideas que había desarrollado a tan alto costo personal. ¿Era esta serenidad una manifestación de su propia filosofía, una demostración viviente de lo que significaba alinear completamente la vida personal con la comprensión intelectual de la realidad? Quienes lo conocieron durante esos años finales reportaron que había alcanzado una forma de paz que no dependía de circunstancias externas favorables, sino de una integración interna tan completa que ningún acontecimiento externo podía perturbarlo fundamentalmente. No porque fuera insensible al placer y el dolor, sino porque había aprendido a experimentar el placer y el dolor como información sobre su relación con el mundo, no como juicios sobre el valor último de su existencia. Cuando murió en febrero de 1677, a los 44 años de edad, las autoridades confiscaron inmediatamente sus manuscritos y prohibieron la publicación de sus obras completas. Pero la prohibición llegó demasiado tarde. Las ideas ya se habían extendido entre los círculos intelectuales de toda Europa, y ningún poder político o religioso podría ya contener su influencia. El Dios que se arrepiente había encontrado finalmente a su crítico definitivo, y esa crítica cambiaría para siempre la manera en que la humanidad occidental pensaría sobre la relación entre lo divino y lo humano, entre la fe y la razón, entre la autoridad y la libertad. Pero ¿qué significa para nosotros, que vivimos más de 3 siglos después de la muerte de Spinoza, el legado de su confrontación con el arrepentimiento divino? ¿En qué medida hemos asimilado realmente las implicaciones de sus insights y en qué medida seguimos operando con categorías de pensamiento que él había mostrado que eran inadecuadas? La pregunta no es solo histórica, sino existencial. ¿Estamos dispuestos a vivir en un universo donde no hay garantías externas de que nuestros valores más profundos serán vindicados, donde no hay autoridades sobrenaturales que puedan resolver nuestras incertidumbres, donde no hay propósitos cósmicos que den sentido automáticamente a nuestras vidas individuales? Si la respuesta es afirmativa, entonces el legado de Spinoza nos ofrece recursos conceptuales y espirituales para construir formas de significado y orientación moral que no dependan de ilusiones consoladoras, pero insostenibles. Si la respuesta es negativa, entonces tal vez podemos al menos reconocer honestamente la naturaleza de nuestras necesidades psicológicas y buscar maneras de satisfacerlas que no requieran la persecución de quienes piensan diferente o la supresión de investigaciones que podrían amenazar nuestras certezas. En cualquier caso, la cuestión del arrepentimiento divino que tanto preocupó a Spinoza sigue siendo un símbolo poderoso de todas las maneras en que los seres humanos proyectan sus propias limitaciones sobre la realidad y luego se sienten traicionados cuando esa realidad no se comporta de acuerdo con sus proyecciones. Si Dios no se arrepiente, tal vez es porque el arrepentimiento es una capacidad específicamente humana, valiosa precisamente porque nos permite corregir nuestros errores y crecer a partir de nuestras experiencias, pero inadecuada como modelo para comprender los procesos impersonales que rigen el universo natural y social en el que vivimos. La verdad, como Spinoza la entendía, no puede ser enterrada para siempre, no porque esté protegida por fuerzas sobrenaturales, sino porque está inscrita en la propia estructura de una realidad que somos capaces de comprender progresivamente mejor cuando tenemos el coraje de enfrentarla sin las mediaciones de autoridades que afirman saber más de lo que realmente saben. Y tal vez esa capacidad de enfrentar la realidad directamente, sin consolaciones ilusorias, pero también sin desesperación nihilista, es en sí misma una forma de participación en lo que hay de más sagrado en el universo. La actividad infinita de comprensión y transformación creativa que hace posible que mentes finitas, como las nuestras, puedan aspirar a perspectivas que trascienden las limitaciones de sus orígenes particulares. El Dios que se arrepiente ha muerto, pero en su muerte ha nacido la posibilidad de una relación con lo divino más madura,
más honesta y más profundamente transformadora que cualquiera que fuera posible mientras ese Dios demasiado humano ocupara el centro de nuestras cosmologías. ¿Estamos preparados para aceptar esa herencia espinociana con todos los desafíos y oportunidades que implica? La pregunta permanece abierta, esperando la respuesta que cada generación debe dar por sí misma y que nadie puede dar por nosotros. Pero no hay algo profundamente paradójico en el hecho de que una filosofía dedicada a demostrar que Dios no se arrepiente, no cambia, no experimenta emociones, haya sido desarrollada por un hombre que había experimentado personalmente las consecuencias devastadoras del cambio, la pérdida, el rechazo emocional? ¿No es significativo que Spinoza, exiliado de su comunidad por sostener que Dios es impersonal e inmutable, haya encontrado en esa misma impersonalidad e inmutabilidad una fuente de consuelo más profunda que cualquiera que hubiera conocido en los años de pertenencia comunitaria? La ironía no era accidental. Revelaba algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad espiritual y su relación con la experiencia humana del sufrimiento. En los años de soledad que siguieron a su excomunión, mientras pulía lentes durante el día y desarrollaba su filosofía durante las noches, Spinoza experimentó de manera directa lo que significaba vivir de acuerdo con los principios que había elaborado teóricamente. No podía recurrir a la oración tradicional para pedir que su situación cambiara, porque había llegado a comprender que Dios no interviene para alterar el curso natural de los acontecimientos. No podía consolarse con la esperanza de una vida futura que compensara las injusticias de la vida presente, porque había llegado a ver la inmortalidad personal como una ilusión generada por la incapacidad de la mente humana para imaginar su propia inexistencia. No podía interpretar su ostracismo como parte de un plan divino que eventualmente se revelaría como benevolente, porque había llegado a comprender que los acontecimientos naturales y sociales ocurren según leyes necesarias que no reflejan propósitos morales externos. ¿Cómo pudo no solo sobrevivir, sino florecer intelectual y espiritualmente bajo estas condiciones aparentemente desoladoras? La respuesta revela la dimensión más profunda y personal de la filosofía espinociana. Si Dios no es una persona que puede arrepentirse de sus decisiones, tampoco es una persona que puede sentir resentimiento hacia quienes lo han malinterpretado o rechazado. La excomunión que había separado a Spinoza de su comunidad humana no podía separarlo de su participación en la realidad divina, porque esa participación no dependía de la aprobación de instituciones humanas, sino de su propia capacidad de comprender y alinearse con las leyes que rigen el universo. Más aún, la soledad forzada le había proporcionado algo que tal vez no habría podido conseguir de ninguna otra manera: la oportunidad de desarrollar sin interferencias externas una relación directa y personal con la realidad tal como es, no como las tradiciones culturales dicen que debería ser. En lugar de mediar su comprensión de lo divino a través de textos sagrados, autoridades religiosas o consensos comunitarios, podía confrontar directamente los datos de la experiencia y elaborar su propia interpretación de su significado. En lugar de aceptar pasivamente las respuestas que otros habían dado a las preguntas fundamentales de la existencia, podía formular esas preguntas de manera nueva y buscar respuestas que fueran genuinamente convincentes para una mente rigurosa y honesta. El resultado de este proceso no fue la desesperación nihilista que muchos de sus contemporáneos esperaban, sino una forma de serenidad que tenía una calidad diferente de cualquier cosa que hubiera conocido durante sus años de ortodoxia religiosa. La serenidad no venía de creer que un Dios personal velaba por su bienestar, sino de comprender que su bienestar real consistía en realizar tan completamente como fuera posible su naturaleza racional y emocional dentro de las condiciones que la realidad le imponía. No venía de esperar recompensas futuras por el sufrimiento presente, sino de reconocer que el sufrimiento mismo podía transformarse en sabiduría cuando se lo comprendía correctamente. No venía de sentirse especialmente amado o protegido por la divinidad, sino de experimentar su propia actividad mental como una manifestación local de la actividad infinita que constituye la realidad en su conjunto. ¿No es este tal vez el insight más profundo de toda la filosofía espinociana? ¿No es la comprensión de que la verdadera libertad espiritual no consiste en conseguir que la realidad se conforme a nuestros deseos,
sino en alinear nuestros deseos con nuestra comprensión de la realidad. El Dios que se arrepiente es el símbolo de todas nuestras fantasías sobre un universo que podría reorganizarse para satisfacer nuestras preferencias. El Dios que no se arrepiente es el símbolo de un universo que tiene su propia lógica necesaria e inmutable, pero dentro del cual es posible encontrar formas de realización que son más profundas y duraderas que cualquier satisfacción que pudiera proporcionar un universo maleable a nuestros caprichos. Durante las décadas que siguieron a la muerte de Spinoza en 1677, sus ideas se filtraron gradualmente en la cultura intelectual europea, a pesar de los esfuerzos de las autoridades religiosas y políticas por suprimirlas. El espinosismo se convirtió en sinónimo de ateísmo para quienes lo atacaban y en sinónimo de una religiosidad más profunda y auténtica para quienes lo defendían. Los filósofos de la Ilustración encontraron en Spinoza un precursor de sus propios esfuerzos por someter las tradiciones religiosas al escrutinio de la razón crítica. Los románticos encontraron en su filosofía de la naturaleza una alternativa al mecanicismo cartesiano que preservaba el sentido de lo sagrado sin recurrir a lo supernatural. Los pensadores políticos progresistas encontraron en su defensa de la libertad de pensamiento y expresión argumentos poderosos contra la censura religiosa y la intolerancia confesional. ¿Pero qué ha ocurrido con las ideas centrales de Spinoza en nuestra época, cuando las formas tradicionales de autoridad religiosa han perdido gran parte de su poder cultural, pero cuando nuevas formas de dogmatismo ideológico han surgido para ocupar el vacío que han dejado? Sigue siendo relevante la crítica spinoziana del arrepentimiento divino en un mundo donde la mayoría de las personas educadas ya no cree literalmente en los relatos bíblicos sobre las emociones de Dios. O tal vez las tendencias psicológicas que llevaron a los antiguos a crear dioses antropomórficos siguen operando de maneras más sutiles en nuestras concepciones contemporáneas de la realidad política, social e incluso científica. La pregunta no es meramente académica. En las ideologías políticas que prometen transformar la sociedad humana mediante la aplicación de principios supuestamente científicos, no encontramos el mismo tipo de pensamiento mágico que Spinoza identificó en las religiones tradicionales. En las teorías económicas que asumen que los mercados pueden autorregularse de maneras que maximicen el bienestar general, no vemos la misma confianza en fuerzas impersonales pero benevolentes que caracterizaba a las teodiceas clásicas. En los movimientos sociales que esperan crear un mundo perfectamente justo mediante la eliminación de todas las formas de opresión, no detectamos ecos de las esperanzas mesiánicas que Spinoza consideraba incompatibles con una comprensión realista de la naturaleza humana y las leyes sociales. Si Spinoza tenía razón al argumentar que el arrepentimiento divino revelaba la proyección de limitaciones humanas sobre lo divino, tal vez las crisis recurrentes de nuestras instituciones políticas y sociales revelan la persistencia de esa misma tendencia a proyectar sobre la realidad impersonal del mundo natural y social, características que pertenecen propiamente solo a los individuos conscientes. Las sociedades no se arrepienten de sus errores pasados de la manera en que lo hacen los individuos. Siguen patrones de desarrollo que están determinados por factores estructurales que operan según su propia lógica, independientemente de las intenciones conscientes de quienes participan en ellas. Los mercados no toman decisiones morales sobre la distribución justa de recursos, procesan información sobre preferencias individuales de maneras que pueden tener consecuencias socialmente beneficiosas o perjudiciales, pero que no reflejan una sabiduría colectiva que trascienda las limitaciones de sus participantes individuales. ¿Significa esto que deberíamos adoptar una actitud de resignación fatalista ante los problemas sociales y políticos de nuestro tiempo? ¿Implica la filosofía spinoziana que los esfuerzos por mejorar las condiciones humanas son ilusorios porque todo ocurre según leyes necesarias que no pueden alterarse? Esta interpretación sería una grave distorsión del pensamiento de Spinoza. El hecho de que los acontecimientos sociales y naturales ocurran según leyes necesarias no significa que los seres humanos no puedan influir en esos acontecimientos. Significa que pueden influir en ellos
solo comprendiendo correctamente las leyes que los rigen y actuando de acuerdo con esa comprensión. La diferencia es crucial. Una política basada en la fantasía de que la realidad social puede moldearse arbitrariamente, según nuestros deseos, estará condenada al fracaso y producirá consecuencias no deseadas, que a menudo serán peores que los problemas que pretendía resolver. Una política basada en la comprensión rigurosa de cómo funcionan realmente los sistemas sociales tendrá posibilidades mucho mayores de conseguir transformaciones efectivas y duraderas. Una ética que espere que los seres humanos se comporten de maneras que contradigan su naturaleza básica generará resentimiento, hipocresía y eventuales explosiones de los impulsos que ha tratado de suprimir. Una ética que trabaje con la naturaleza humana tal como es, ayudando a los individuos a desarrollar sus capacidades más nobles dentro de las limitaciones reales de su condición, tendrá posibilidades mucho mayores de generar florecimiento auténtico y duradero. Estas lecciones eran tan relevantes en el siglo XVII como lo son hoy. Cuando Spinoza observaba las guerras religiosas que habían devastado Europa durante generaciones, veía las consecuencias prácticas de teologías que atribuían a Dios las pasiones humanas de ira, venganza y favoritismo. Si Dios podía arrepentirse de haber sido misericordioso y decidir castigar a los pecadores, entonces los representantes de Dios en la tierra podían justificar cualquier acto de violencia como expresión de la voluntad divina. Si Dios cambiaba de opinión sobre qué creencias eran ortodoxas y cuáles heréticas, entonces las autoridades religiosas podían modificar arbitrariamente los criterios de ortodoxia según sus conveniencias políticas. La alternativa que Spinoza proponía no eliminaba la posibilidad de transformación social y moral, sino que la situaba sobre fundamentos más sólidos. Si los seres humanos podían comprender las leyes que rigen su propia naturaleza psicológica y social, entonces podían crear instituciones que canalizaran constructivamente sus energías, en lugar de generar los conflictos destructivos que surgían cuando esas energías eran reprimidas o mal dirigidas. Si podían reconocer que sus diferencias de opinión sobre cuestiones metafísicas últimas eran inevitables, dadas las limitaciones de la comprensión humana, entonces podían desarrollar formas de tolerancia que no dependieran de la conversión universal a una perspectiva única. Pero ¿cómo podía propagarse esta comprensión más madura en sociedades que habían sido educadas durante siglos en formas de pensamiento que Spinoza consideraba fundamentalmente erróneas? ¿Cómo podía la humanidad en su conjunto hacer la transición de una religiosidad basada en el antropomorfismo y el autoritarismo a una religiosidad basada en la comprensión racional y la libertad responsable? Spinoza no tenía ilusiones sobre la dificultad de esta tarea. Sabía que la mayoría de los seres humanos encontrarían más confortable seguir creyendo en un Dios que se arrepiente, cambia de opinión e interviene milagrosamente en sus vidas, que aceptar la responsabilidad de comprender y trabajar con las leyes reales que rigen la existencia. Pero también creía que las ideas verdaderas tienen una fuerza propia que eventualmente las hace prevalecer sobre las ideas falsas, no porque la verdad sea más popular que la falsedad, sino porque es más efectiva para navegar las complejidades de la experiencia real. Las sociedades que basan sus instituciones en comprensiones inadecuadas de la naturaleza humana y social generarán problemas que eventualmente las forzarán a reconsiderar esas comprensiones. Los individuos que organizan sus vidas alrededor de expectativas irrealistas sobre el funcionamiento del mundo experimentarán frustraciones que gradualmente los abrirán a perspectivas más maduras. El proceso podría tomar siglos o milenios, pero Spinoza creía que era inevitable, no porque estuviera garantizado por algún propósito cósmico, sino porque está inscrito en la propia lógica del desarrollo intelectual y moral humano. Las mentes que funcionan bien tienden naturalmente hacia la comprensión más clara y completa que puedan conseguir. Las sociedades que funcionan bien tienden naturalmente hacia formas de organización que maximicen el florecimiento de sus miembros dentro de las limitaciones de sus circunstancias materiales e históricas. Esta confianza en el poder eventual de la verdad no era una forma de optimismo ingenuo, sino una consecuencia lógica de la metafísica spinociana. Si Dios es la totalidad de la realidad,
actuando según leyes necesarias, entonces la actividad humana de buscar la verdad es una manifestación de la actividad divina misma. Si la realidad es intrínsecamente racional, entonces las mentes humanas que participan de esa racionalidad tienen una afinidad natural con la estructura real del universo. Si la comprensión correcta de las leyes naturales y sociales conduce a formas más efectivas de acción, entonces existe una presión selectiva natural que favorece el desarrollo de esa comprensión correcta. Pero ¿no hay algo casi religioso en esta confianza spinoziana en el poder de la razón? ¿No es esta una nueva forma de fe, tan dogmática a su manera como las formas tradicionales de fe religiosa que Spinoza había criticado? La pregunta toca el corazón de lo que tal vez sea la tensión más profunda en todo el proyecto filosófico spinoziano. Por un lado, Spinoza desarrolló la crítica más devastadora de la fe ciega que había producido la tradición occidental hasta ese momento. Por otro lado, su filosofía descansa en último término sobre una confianza en la racionalidad del universo que no puede demostrarse empíricamente, sino que debe asumirse como postulado básico para que cualquier actividad intelectual coherente sea posible. La diferencia, según Spinoza, reside en el tipo de compromiso que cada forma de fe requiere y las consecuencias prácticas que cada una genera. La fe religiosa tradicional requiere que se acepten proposiciones específicas sobre acontecimientos históricos particulares, la naturaleza de entidades sobrenaturales y las intenciones de agentes divinos personales. La fe spinoziana en la racionalidad requiere solo que se asuma que la experiencia humana tiene suficiente coherencia interna para que valga la pena el esfuerzo de tratar de comprenderla sistemáticamente. La primera genera dogmas que dividen a las personas en creyentes y herejes. La segunda genera métodos de investigación que pueden ser compartidos por cualquiera que esté dispuesto a seguir las evidencias donde quiera que conduzcan. Más importante aún, la fe religiosa tradicional tiende a inhibir la investigación posterior al proporcionar respuestas definitivas a preguntas que tal vez requerirían investigación empírica continua. La fe spinoziana en la racionalidad estimula la investigación al sugerir que siempre es posible una comprensión más profunda y precisa de cualquier fenómeno. La primera conduce al autoritarismo intelectual. La segunda conduce a formas de humildad intelectual que son compatibles con la confianza, en que el esfuerzo de comprender vale la pena incluso cuando nunca puede completarse definitivamente. En los últimos años de su vida, cuando su reputación como pensador peligroso había crecido hasta el punto de que incluso sus obras publicadas anónimamente eran identificadas como suyas por las autoridades, Spinoza continuó desarrollando las implicaciones de sus insights centrales con una serenidad que impresionaba incluso a sus enemigos. No mostró signos de arrepentirse de las decisiones intelectuales que habían determinado el curso de su vida. No manifestó resentimiento hacia quienes lo habían excluido y perseguido. No expresó dudas sobre la validez de las ideas que había desarrollado a tan alto costo personal. ¿Era esta serenidad una manifestación de su propia filosofía, una demostración viviente de lo que significaba alinear completamente la vida personal con la comprensión intelectual de la realidad? Quienes lo conocieron durante esos años finales reportaron que había alcanzado una forma de paz que no dependía de circunstancias externas favorables, sino de una integración interna tan completa que ningún acontecimiento externo podía perturbarlo fundamentalmente. No porque fuera insensible al placer y el dolor, sino porque había aprendido a experimentar el placer y el dolor como información sobre su relación con el mundo, no como juicios sobre el valor último de su existencia. Cuando murió en febrero de 1677, a los 44 años de edad, las autoridades confiscaron inmediatamente sus manuscritos y prohibieron la publicación de sus obras completas. Pero la prohibición llegó demasiado tarde. Las ideas ya se habían extendido entre los círculos intelectuales de toda Europa, y ningún poder político o religioso podría ya contener su influencia. El Dios que se arrepiente había encontrado finalmente a su crítico definitivo, y esa crítica cambiaría para siempre la manera en que la humanidad occidental pensaría sobre la relación entre lo divino y lo humano, entre la fe y la razón, entre la autoridad y la libertad.
Pero ¿qué significa para nosotros, que vivimos más de 3 siglos después de la muerte de Spinoza, el legado de su confrontación con el arrepentimiento divino? ¿En qué medida hemos asimilado realmente las implicaciones de sus insights y en qué medida seguimos operando con categorías de pensamiento que él había mostrado que eran inadecuadas? La pregunta no es solo histórica, sino existencial. ¿Estamos dispuestos a vivir en un universo donde no hay garantías externas de que nuestros valores más profundos serán vindicados, donde no hay autoridades sobrenaturales que puedan resolver nuestras incertidumbres, donde no hay propósitos cósmicos que den sentido automáticamente a nuestras vidas individuales? Si la respuesta es afirmativa, entonces el legado de Spinoza nos ofrece recursos conceptuales y espirituales para construir formas de significado y orientación moral que no dependan de ilusiones consoladoras, pero insostenibles. Si la respuesta es negativa, entonces tal vez podemos al menos reconocer honestamente la naturaleza de nuestras necesidades psicológicas y buscar maneras de satisfacerlas que no requieran la persecución de quienes piensan diferente o la supresión de investigaciones que podrían amenazar nuestras certezas. En cualquier caso, la cuestión del arrepentimiento divino que tanto preocupó a Spinoza sigue siendo un símbolo poderoso de todas las maneras en que los seres humanos proyectan sus propias limitaciones sobre la realidad y luego se sienten traicionados cuando esa realidad no se comporta de acuerdo con sus proyecciones. Si Dios no se arrepiente, tal vez es porque el arrepentimiento es una capacidad específicamente humana, valiosa precisamente porque nos permite corregir nuestros errores y crecer a partir de nuestras experiencias, pero inadecuada como modelo para comprender los procesos impersonales que rigen el universo natural y social en el que vivimos. La verdad, como Spinoza la entendía, no puede ser enterrada para siempre, no porque esté protegida por fuerzas sobrenaturales, sino porque está inscrita en la propia estructura de una realidad que somos capaces de comprender progresivamente mejor cuando tenemos el coraje de enfrentarla sin las mediaciones de autoridades que afirman saber más de lo que realmente saben. Y tal vez esa capacidad de enfrentar la realidad directamente, sin consolaciones ilusorias, pero también sin desesperación nihilista, es en sí misma una forma de participación en lo que hay de más sagrado en el universo. La actividad infinita de comprensión y transformación creativa que hace posible que mentes finitas, como las nuestras, puedan aspirar a perspectivas que trascienden las limitaciones de sus orígenes particulares. El Dios que se arrepiente ha muerto, pero en su muerte ha nacido la posibilidad de una relación con lo divino más madura, más honesta y más profundamente transformadora que cualquiera que fuera posible mientras ese Dios demasiado humano ocupara el centro de nuestras cosmologías. ¿Estamos preparados para aceptar esa herencia spinociana con todos los desafíos y oportunidades que implica? La pregunta permanece abierta, esperando la respuesta que cada generación debe dar por sí misma y que nadie puede dar por nosotros.